¿Alguna vez has sentido que te encuentras en muchísima desventaja ante una autoridad y en este caso la de tu esposo? ¿Crees que no hay nada que hacer cuando has aceptado a Cristo, pero tu esposo no quiere hacerlo? La vida de la reina Esther revela algunos principios espirituales sorprendentes. Esta bella y gran mujer llena de fe y valentía, una vez que fue nombrada reina, se enteró que se había emitido una ley que fijaba una fecha para matar a todos los judíos que vivían bajo el imperio persa y logró una gran victoria para todos ellos. ¿Qué fue lo que movió a Esther a interceder por su pueblo arriesgando incluso su propia vida? ¿Qué podríamos aprender de ella para aplicarlo en este proceso de restauración personal y matrimonial? Quédate a descubrirlo. Bendiciones, amada. El día de hoy vamos a hablar de una mujer muy importante para el pueblo de Dios llamada Esther. Ella era una joven judía que fue elegida por Asuero, el rey persa, para ser su esposa y reina. En un palacio lleno de lujos y comodidades, en donde resalta por supuesto el inmenso poder, majestuosidad, presunción, soberbia y orgullo de su dueño, Esther debía presentarse ante el rey, quien era ni más ni menos que su esposo. Sabemos que a pesar de todos estos lujos y poder, el rey Asuero no era la clase de hombre con el que una joven y bella mujer judía de gran fe como Esther habría soñado casarse. Pero Asuero la había elegido. Él era el rey y debía ser obedecido. Asuero no tenía como modelos de conducta personajes como Abraham, quien recibió la orden divina de respetar, escuchar y honrar a su esposa Sara, como dice Génesis 21:12. Tampoco sabía nada de Yahweh, el Dios de Esther, ni tampoco nada relacionado con la ley que Dios le había dado al pueblo judío. Asuero únicamente conocía las leyes persas, y específicamente una donde se advertía claramente que estaba prohibido justamente lo que la reina Esther estaba a punto de hacer: presentarse ante el rey sin haber sido invitada, aún siendo su esposa, y el castigo por desobedecer esta ley era la muerte. Aún así, ella decidió plantarse frente al gran trono real de su esposo arriesgando su vida, según leemos en el libro de Esther versículos 4:11 y 5:1. ¿Por qué Esther se atrevió a hacer todo esto? ¿Qué podemos aprender o reconocer en ella en contraste con Vasti, la esposa anterior del rey Asuero? ¿Cuál era su objetivo y qué logró al hacer lo que hizo? Veamos lo que sucedió desde un inicio. Esther era huérfana. Al morir sus padres, su primo llamado Mardoqueo, que era ya un adulto mayor, se compadeció de ella y la tomó en adopción. Él la crió y la quiso como si fuera su propia hija, y hubo un gran vínculo de lealtad y cariño entre ellos según el capítulo 2 de este libro. Mardoqueo siempre instruyó a Esther en el conocimiento y la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aunque ellos vivían como exiliados en la región de Persia, donde eran rechazados por creer en Yahweh y seguir la ley y costumbres judías. Cuando se extendió en la región la noticia de que la reina Vasti, esposa del rey persa Asuero, había sido desterrada por no acudir al llamado del rey a un banquete, los servidores del palacio salieron en busca de las jóvenes vírgenes más bellas de todo el reino para que el rey Asuero eligiera a su nueva esposa. Esther, a quien la escritura en el capítulo 2 versículo 7 describe como una joven de bonita figura y hermosa apariencia, fue elegida de inmediato por los servidores del rey, quienes se la llevaron inmediatamente al castillo, separándola de Mardoqueo, quien por supuesto, al conocer la ley de Yahweh, no deseaba que se casara con Asuero por ser pagano, aunque fuera el mismísimo rey, pero no pudo hacer nada para impedirlo ante la autoridad de sus hombres. De camino al castillo de Susa, Esther solo se preguntaba qué pasaría con ella y qué futuro le esperaría. Ahora ella había sido sacada de su humilde hogar para ser llevada con un numeroso grupo de jóvenes persas cuidadas por un oficial de la corte llamado Hegai, quien se encargaría de que durante todo un año las jóvenes recibieran intensos tratamientos de belleza. Por supuesto, Mardoqueo durante todo ese tiempo estuvo muy preocupado por Esther. Casi todos los días se acercaba a la casa donde era cuidada para ver si estaba bien. Según nos relata la escritura en el capítulo 2 del 9 al 15, Hegai y la mayoría de quienes conocían a Esther eran cautivados por ella no solo por su belleza, sino por sus cualidades internas, mismas que saltaban a relucir de entre las demás candidatas arrogantes, creídas y vanidosas. Esther sabía que la humildad y la sabiduría valen mucho más que la belleza,
y eso era lo que todos podían apreciar en ella. Mardoqueo, que era un hombre sabio y experimentado que conocía bien a los persas, sabía que Ester podría tener problemas si revelaba su origen judío, por lo que le pidió que guardara silencio y no lo dijera. Sin duda alguna, la sabiduría y la obediencia de Ester pudieron resaltar desde el principio de su historia con el rey Asuero, quien finalmente la eligió para ser su esposa de entre todas las candidatas. Leamos lo que dice textualmente el libro de Ester, capítulo 2, versículo 17. El rey llegó a amar a Ester más que a todas las demás mujeres, de manera que ella se granjeó más favor y bondad amorosa ante él que todas las demás vírgenes. Y él procedió a poner el adorno de realeza sobre la cabeza de ella y a hacerla reina en lugar de Basti. Así fue como Ester se convirtió en la esposa del rey más poderoso de la época. Como hemos estado estudiando en la Sagrada Escritura, en varios videos te hemos comentado que la vida de los personajes bíblicos es como la de cualquiera de nosotras. Se encuentra registrada en la Sagrada Escritura para edificarnos, para aprender cómo actúa Yahweh en la vida de sus siervos y lo que puede llegar a permitir para sus propósitos divinos. La vida del profeta Oseas y la de Ester son un claro ejemplo de circunstancias y hechos que el Todopoderoso permitió, aunque no fuera su voluntad suprema. En ambos casos, fue el propio Dios quien dirigió a ambos a casarse con personas paganas. Así que debemos darnos cuenta que en la vida de sus siervos siempre hay un propósito supremo, y que si obedecemos, siempre nos usará con poder y se cumplirá su propósito. Ester, a pesar de todo lo que se le estaba ofreciendo en el palacio, siguió siendo la misma muchacha obediente de siempre. Por ejemplo, le hizo caso a su padre adoptivo y continuó manteniendo en secreto su origen judío debido a los prejuicios persas que había en ese entonces. Además, cuando Mardoqueo descubrió que unos traidores planeaban asesinar al rey, Ester siguió sus instrucciones y advirtió a Asuero, logrando así detener el complot. Nosotras también podemos tener una fe obediente como Ester. Creer en que el Todopoderoso permite circunstancias en nuestra vida que, aunque no son las que soñamos y a veces parecen exactamente lo opuesto a lo que está escrito, siempre contamos con su favor si nos mantenemos en obediencia y fe. Vivimos en un mundo que cada día más va en contra de lo establecido por Dios, sobre todo la fe y la obediencia. Muchos que alegan ser creyentes se esfuerzan por encontrar excepciones a la ley de Dios para actuar en rebeldía, para encontrar un camino que les parezca más cómodo, sin riesgos, sin incertidumbre por el futuro porque carecen de fe. Pero Ester tenía una fe poderosa y además era obediente. Obedeció a Mardoqueo y también se sometió a las órdenes del rey, ahora su esposo. Después de un tiempo, el rey Asuero nombró primer ministro a un hombre llamado Amán, quien se convirtió en su principal consejero y ordenó que todos se inclinaran también ante él, según Ester capítulo 3 del 1 al 4. Pero Mardoqueo, aunque era leal al rey, sabía que inclinarse ante Amán sería serle desleal a Dios, debido a que Amán era descendiente de Agar, el rey amalecita que fue ejecutado por el profeta Samuel, tal como revela 1 de Samuel 15:33. Los amalecitas fueron un pueblo que se declaró enemigo del Todopoderoso y de su pueblo debido a sus grandes actos de maldad y destrucción, por lo que terminaron siendo una nación condenada por Dios, según Deuteronomio 25:19. Recordemos que Amalek en la Sagrada Escritura representa nuestra naturaleza caída, nuestra carne. El mandato divino es hacerla morir en nosotras para que no pueda dominarnos, sino nosotras a ella a través del Espíritu de Dios. Tú, amada, ¿cuántas veces has tenido conflictos con tu esposo, hijos o con otras personas debido a no dominar tus emociones? ¿Debido a actuar en rebeldía a Dios siguiendo los impulsos de tu corazón engañoso? Cuando te desesperas y dices, ya me voy, Dios quiere que sea feliz. Y es así. Dios quiere que seamos felices, pero aún en medio de nuestras circunstancias, porque siempre nos dará su victoria si nos mantenemos fieles a Él y a lo establecido, sin cuestionar, sin dejarnos llevar por nuestras emociones, si practicamos la paciencia y la obediencia, aunque por el momento no sepamos ni qué es lo que va a pasar con nosotras. Confiamos en Dios y eso también lo transmitimos a nuestros hijos.
Así que podemos permanecer firmes frente a cada problema o circunstancia, en este caso nuestro matrimonio, sin dudar que Dios siempre está al control de todo y que tiene un plan para nuestra familia. Así actuó Esther. Confió y no sirvió a sus emociones. Mantuvo la calma y la fe en su Dios. Entonces Mardoqueo, por supuesto, sabiendo el origen de Amán, no podía inclinarse ante él y también advirtió a Esther de esto. Su actitud nos recuerda la fe que han mostrado muchos hombres y mujeres hasta nuestros días, aún a riesgo de perder su propia vida, y no han dudado en obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos 5:29. Nosotras sabemos que esto aplica también en nuestro caso, cuando el mundo se opone o dicta leyes distintas a lo establecido por Dios en su bendita palabra. No es raro encontrar oposición para que obedezcamos a Dios y sus promesas, aun cuando el panorama o las circunstancias en nuestro matrimonio parecen imposibles de solucionar. Siempre debemos pedir sabiduría para saber cómo actuar frente a diversas circunstancias difíciles. Por ejemplo, si nuestra vida corre peligro debido a que nos encontramos conviviendo con un esposo violento, la sabiduría nos ayudará a tomar la decisión de apartarnos para seguir clamando a Dios desde un lugar seguro. Proverbios 23:3. El hombre prudente ve el peligro y se protege. El imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias. Se trata de obedecer, de ser prudentes, de ser sabias en este proceso donde estamos sometidas a Dios para que sea Él quien tome el control de nuestra vida y no aprovechar de la libertad que tenemos en Cristo para hacer lo que queremos, ya que una verdadera hija de Dios ha dejado de servir a su carne. Ya no es esclava, tiene libertad. Una libertad que el Todopoderoso le ha dado para no hacer lo que quiere, sino para ser ahora su sierva. Ahora somos libres para obedecer y sujetarnos a Dios y permitir que sea su voluntad, y no la nuestra ni la de nuestro esposo, la que se cumple en nuestro hogar. Por supuesto, Amán se puso furioso al ver que Mardoqueo no se inclinaba ante él. Así que comenzó a tramar un plan para acabar con él y con todos los judíos. ¿Te has fijado qué es lo que sucede cuando decides obedecer y honrar a Dios más que a nadie? Cuando por fin sales de esas zonas de oscuridad para entrar a la luz que brinda el Espíritu Santo a través de su bendita palabra, la cual te abre los ojos y te indica tus fallas y la forma en la que debes actuar a partir de ahora con tu esposo, con tus hijos y con tus semejantes, es obvio que las fuerzas del mal se van a oponer. Antes, tú también servías al mal por la destrucción de tu hogar, cuando aún no habías derrotado a Amalek en tu vida, o sea, tu naturaleza pecaminosa. Estabas dominada por el ego, por la soberbia, el orgullo, los celos, y esto era lo que el enemigo ocupaba para manejarte como a un títere en la destrucción de tu familia. Provocaba enfrentamientos, contiendas, pleitos, amargura, riñas, en fin. Pero ahora que estás en luz, las tinieblas se han ido y puedes ver con claridad que todos, incluida tú, contribuían a los planes del enemigo en tu vida. Hoy decides apartarte, dejar de servir a Amalek, o sea, a ti misma, para quitarle el poder al enemigo en la destrucción de su hogar y darle ese poder a Dios. Y claro, el enemigo está enojado, está haciendo planes, así como Amán los hizo en contra de todo el pueblo judío porque no quería someterse a él por honrar a Dios. ¿Cuántas veces has pensado que sería más fácil dejar de clamar y luchar por la restauración de tu hogar? ¿Cuánta gente te ha dicho que tu caso ya no tiene esperanzas porque tu esposo no es cristiano o es rebelde a Dios? Esto puede ser verdad, pero observa lo que ordena la Sagrada Escritura en Mateo 7, del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tenemos que pagar un precio para ver la gloria de Dios en nuestra vida y matrimonio, amada. Y ese precio es vencer a Amalek, a nuestra carne, lo que queremos, nuestra comodidad y la paz que el mundo da, sometiéndonos a la voluntad de Dios para encontrar su bendición al pasar por esta puerta estrecha que muy pocas encuentran porque les falta fe, porque no han muerto a sí mismas, porque carecen de amor
y el orgullo las domina para seguir contribuyendo en la destrucción de su hogar, al grado de decidir ellas mismas dar el golpe final a su matrimonio. ¿Qué es lo que el enemigo está tramando para destruir tu matrimonio y familia? Amán acudió ante el rey Asuero para hablarle mal de cierta nación, los judíos, pero sin mencionarle su nombre. Los presentó a él como un pueblo insignificante, esparcido y separado entre los pueblos, pero rebelde y muy peligroso por no acatar las leyes de Persia. Así es como actúa el enemigo en nuestras vidas. Él sabe lo peligrosas que podemos llegar a ser porque Dios está de nuestro lado y nunca nos ataca de frente. Siempre lo hace por la espalda, por las áreas vulnerables en nosotras para hacernos caer a veces sin darnos cuenta. Ponemos límites a nuestro esposo, cuestionamos, nos quejamos, insistimos en la ofensa, nos la pasamos en desacuerdos y riñas y a pesar de creer que actuamos en contra del mal, solo estamos contribuyendo a que se siga manifestando en nuestra casa. Desafortunadamente, muchas nos damos cuenta cuando ya es tarde y habrá que sufrir las consecuencias de nuestra falta de sabiduría divina. Finalmente, Amán se ofreció hasta donar una enorme cantidad de dinero al tesoro real para cubrir los gastos del exterminio del pueblo judío. El rey Asuero, manipulado y convencido por Amán, le entregó su anillo de sellar para que pudiera probar en su nombre esa orden y cualquier otra ley que necesitara según Ester 3 del 5 al 10. ¿Has sentido la desesperación de ver que aparentemente el enemigo tiene la autoridad de hacer lo que quiere en tu vida y matrimonio? Que Dios mismo es quien está permitiendo toda esta amenaza en contra de tu familia y matrimonio. Toda hija de Dios, sabemos que el enemigo puede tener muchísimos planes en contra nuestra. Separaciones, vicios, injusticias, calumnias, engaños, infidelidades, en fin. Pero también sabemos que nada de lo que él trama permanecerá ante el poder y la autoridad de Dios, que es mayor a la de cualquier autoridad espiritual de este mundo y también a la de cualquier hombre en la tierra. ¿Cómo actuó Ester ante tal amenaza en contra de ella misma, de su primo y de todo su pueblo? ¿Cómo vas a actuar ante lo que amenaza por destruir completamente tu familia y matrimonio? En cuanto se dio la orden del exterminio, los mensajeros recorrieron el imperio a caballo proclamando a todos el decreto de la sentencia de muerte para el pueblo judío. La noticia, por supuesto, causó gran conmoción entre los habitantes de la lejana Jerusalén, quienes habían regresado del exilio en Babilonia y apenas se encontraban tratando de reconstruir la ciudad. Aún ni siquiera habían levantado los muros para que los protegieran. Mardoqueo sabía que ellos, al igual que sus familiares y amigos en Susa, eran vulnerables ante las amenazas, y en señal de luto rasgó sus vestiduras, llenó de ceniza su cabeza y se fue por la ciudad lamentándose. Amán, por el contrario, estaba feliz. Se sentó a beber plácidamente con el rey sin importarle en lo absoluto el sufrimiento de los judíos. Mardoqueo se lamentaba, pero ¿qué podía hacer él frente a la orden de un rey? ¿Qué podemos hacer nosotras frente a las decisiones de los demás y en este caso las de nuestro esposo? Absolutamente nada. Sin embargo, Mardoqueo sabía que él era parte del pueblo de Dios y que Dios era más poderoso que un rey. Lo que antes no podía entender, hoy comenzaba a tener sentido. ¿Por qué Dios había permitido que se llevaran a su prima a un palacio para ser la esposa del rey? Tal vez ese era el plan de Dios. ¿Te has puesto a pensar por qué Dios permitió que hoy lo conozcas? ¿Por qué se ha acercado a ti para llamarte, para abrirte los ojos y revelarte todas sus promesas para tu vida, matrimonio y generaciones futuras? Es increíble escuchar mujeres cristianas alegar que deben o quieren abandonar la lucha por la restauración de su hogar debido a que ellas son santas, ungidas, conocedoras de la ley de Dios y su esposo no lo es. ¿Te ha salvado Dios para eso? ¿Para buscar tu propia felicidad abandonando en las tinieblas a tu esposo y tal vez hasta tus hijos? ¿Para buscarte un hombre que según tú te valore y te haga feliz y que sea mejor que tu esposo? Déjame decirte que no has vencido a Amalek en tu vida. No gozas de libertad para someterte a Dios porque sigues sometida a ti misma. Las hijas de Dios entendemos que todo lo que Dios permite en nuestra vida es necesario y siempre es con un propósito de bien, tal como afirma la Escritura.
Ahora Mardoqueo entendía lo que antes se preguntaba. ¿Cómo fue posible que Dios permitiera que Ester se casara con ese rey pagano? Por supuesto que había una razón, y Dios siempre estuvo en control usando la sujeción y obediencia de Ester. ¿Y tú, amada, permites que el Todopoderoso te use para sus propósitos divinos sobre tu casa y matrimonio, o sigues mandando tú, queriendo tener tú el control y buscando lo tuyo de forma egoísta, al igual que aseguras que tu esposo hace ahora? Sin perder un instante, Mardoqueo le envió a Ester un mensaje urgente. Debía acudir ante la presencia del rey Asuero y suplicarle por el propio pueblo de ella. Cuando la reina recibió el mensaje, el corazón le dio un vuelco. Se enfrentaba a la mayor prueba de fe de toda su vida. Y en su respuesta Mardoqueo admitió sin reparos que sentía mucho miedo. ¿A qué se debían sus temores? Tal como le recordó a su primo, la ley persa ordenaba la ejecución de quien se presentara ante el rey sin ser convocado. Cuando alguien no seguía esta regla, su única esperanza era que el monarca extendiera su cetro de oro para perdonarlo. Pero, ¿podía Ester esperar que Asuero tuviera clemencia con ella? Al fin y al cabo, no había mostrado ninguna piedad con Vasti, su antigua esposa, cuando ésta se negó a acudir a su llamado. Para colmo, hacía ya 30 días que no había invitado a Ester a verlo, lo que significaría tal vez que el caprichoso rey había perdido interés en ella. Obviamente, amada, no es fácil para ninguna esposa estar en una situación donde somos vulnerables y estamos a expensas de alguien que tiene la autoridad de dañarnos, autoridad que nosotras mismas hemos dado al entregar nuestras ilusiones y esperanzas, nuestro esposo. A ninguna de nosotras nos gusta sentir temor a ser lastimadas nuevamente, a ser heridas nuevamente, y muchas eligen no arriesgarse a seguir peleando una batalla por su hogar. Esto es algo normal en nuestras emociones, y la reina Ester no fue la excepción. Ella también lo experimentó. En su caso, se trataba de perder su vida. Por supuesto, tenía miedo. Pero ¿quiénes eran Ester y Mardoqueo? Hijos de Dios. Conocían su poder. Así que Mardoqueo respondió con firmeza a Ester para fortalecer su fe que el Todopoderoso libraría a los judíos del ataque, sea valiéndose de ella o de cualquier otro medio, pero que lo haría. Y le aclaró que si se negaba a actuar, difícilmente podría salvarse cuando la persecución se hiciera más intensa. De esta manera Mardoqueo demostró que confiaba plenamente en el Todopoderoso, un Dios que siempre cumple sus promesas y que nunca permitirá que su pueblo sea aniquilado, como dice Josué del 23 al 14. ¿Lo ves? Es la fe y el conocimiento de lo que Dios dice lo que hace que podamos enfrentar las batallas con valentía. La Escritura advierte claramente en Salmos 25:3 que el Señor nunca permitirá que quedemos avergonzadas las que creemos en Él. Si tú tienes esta clase de fe, lo tienes todo para enfrentar lo que sea dentro de tu matrimonio. La fe de Ester superó el miedo a la muerte. Ella comprendió que había llegado el momento de actuar, por lo que le pidió a Mardoqueo que todos los judíos se unieran a ella en un ayuno de 3 días. Ella demostró su extraordinaria fe y valentía al pronunciar unas palabras que hasta hoy en día se predican en todas partes. Ester 4 del 15 al 17. En caso de que tenga que perecer, tendré que perecer. Durante aquellos 3 días, sin duda oró más fuerte que nunca. Cuando al fin llegó la hora, se vistió con sus mejores galas con la intención de agradar al rey y salió de sus aposentos. Ester dejó atrás sus temores, dejó atrás el miedo y acudió lentamente ante la presencia de su esposo. Tuvo que evitar la distracción que le provocaba la gran majestuosidad del palacio y hasta la autoridad que tenía su esposo. Ella sabía que mayor es quien iba con ella que toda autoridad en este mundo, incluyendo la de su esposo, quien aparentemente tenía su vida en sus manos. Y aquí vemos el poder de Dios. ¿Recuerdas a ese hombre implacable frente a su antigua esposa, la reina Vasti, a quien desterró por no obedecerle? Ester ahora se encontraba haciendo exactamente lo mismo, desobedeciendo la orden de no presentarse ante el rey sin haber sido invitada. Pero en esta ocasión, el rey no se enojó, sino todo lo contrario.
La miró fijamente y extendió su cetro de oro frente a ella en señal de perdonar la ofensa, por lo que Ester pudo acercarse a su trono y, agradeciendo la clemencia del rey, alargó la mano y tocó el extremo de su cetro. Démonos cuenta que es la humildad en nosotras lo que siempre ocupa el Todopoderoso para mostrar su poder. He escuchado a muchas esposas cristianas afirmar que ellas obedecen en todo a su esposo, que se quedan calladas para evitar peleas, pero en realidad siguen haciéndolo en sus propias fuerzas, siguen enojadas por dentro, amargadas y tal vez hasta con odio y rencor hacia su esposo, creyendo que todo lo que sucede es muy injusto. Pero el Todopoderoso no mira las apariencias, sino lo que hay dentro de nuestro corazón y en base a ello interviene. Ester no iba con la confianza puesta en su propio esfuerzo. Oró y ayunó antes de su encuentro con su esposo para que fuera el Todopoderoso quien tratara con su corazón duro, y así sucedió. ¿Recuerdas que estudiamos lo que hizo la reina Vasti en videos anteriores? ¿Qué diferencia encuentras entre ella y Ester? Date cuenta que siempre habrá la posibilidad de que actúes en tus propias fuerzas y trates de argumentar y defenderte a ti misma por lo que crees es injusto. Pero al final es Dios quien tiene el poder de defenderte genuinamente y salgas bien librada de cualquier situación. Es muy común escuchar en este proceso muchas personas que te dicen que tu esposo tiene una voluntad y él debe querer estar a tu lado para que tu matrimonio sea restaurado. En esta historia bien podríamos aplicar lo que dice aquel proverbio. En las manos del Señor, hasta el corazón del rey es como un río. Sigue el rumbo que el Señor le ha trazado. ¿Te imaginas estar en la situación de Ester, con un esposo que tiene el poder que tenía Asuero al grado de acabar con tu propia vida? Sin embargo, a pesar de la imponente presencia de Asuero, Ester pudo ver cierto afecto en los ojos de su esposo, pues tal vez la amaba a su manera. Fíjate lo que le dijo. ¿Qué tienes, oh Ester la reina, y cuál es tu solicitud? Asuero había concedido con agrado hablar con ella, y no solo eso. Además, le ofreció la mitad de su reino, como leemos en el capítulo 5, versículo 3. Ya Ester había sido perdonada del castigo de presentarse ante el rey sin ser invitada, pero aún faltaba lo más difícil: convencer a su orgulloso esposo de que Amán, su consejero de confianza, era un hombre despiadado que había tramado convencerlo para aniquilar a todo su pueblo. ¿Cómo enfrentarse a un esposo orgulloso, soberbio, que pocas veces escucha nuestros argumentos, pero que ahora al parecer está dispuesto gracias a todas las oraciones que hemos hecho? Muchas de nosotras ocupamos estas oportunidades para seguir haciendo reproches, quejarnos o defender nuestra postura. Nuestra situación es real. Hay una crisis en nuestro matrimonio. Tenemos conflictos con nuestro esposo y las consecuencias han sido devastadoras. Pero ¿qué hacer ante tales conflictos? ¿Cómo podemos resolverlos? Primero, la Escritura enseña que Dios opera a través de su pueblo. Somos sus hijos y siervos a quienes el Señor ocupa para mostrar su soberanía y poder, por lo que debemos hacernos disponibles a Él, a escuchar su voz para no actuar como cualquier mujer que no escucha a Dios lo hace. Segundo, la Escritura ordena que nosotras podemos enfrentar todos los conflictos que Dios permite en nuestra vida con un arma que Él nos da: la sabiduría. Santiago 1:5. Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará sin hacer ningún reproche. El Todopoderoso nos bendice, amada, dándonos sabiduría para pensar, actuar y hablar frente a toda circunstancia. Ester sabía que no podía actuar movida por sus emociones. Sabía que tenía una oportunidad para que Dios la usara frente a su esposo, y así fue. Eclesiastés 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Seguramente, Mardoqueo había enseñado a Ester este maravilloso principio espiritual. Hay un tiempo para todo, tiempo para hablar y tiempo para guardar silencio. Ester sabía la importancia de elegir con cuidado el tiempo de hablar. Así que le contestó a su esposo con estas palabras que leemos en el capítulo 5, versículo 4. Si al rey de veras le parece bien, venga hoy el rey con Amán al banquete que he hecho para él. ¿Qué podemos aprender de esto? Sin duda, amada,
Tenemos necesidades que necesitamos satisfacer en nuestra vida conyugal. No se trata de aguantarnos toda la vida. Podemos lograr que el poder de Dios se manifieste en nuestro matrimonio tratando con el corazón de nuestro esposo y con nuestros enemigos espirituales, pero debemos hacer todo con sabiduría divina, entendiendo los tiempos. He conocido a muchas mujeres en el ministerio que lamentablemente han caído en situaciones muy feas y hasta violentas por querer imponer su voluntad o hablar cuando su esposo no está dispuesto a hacerlo. Debemos permitir que Dios actúe primero, pedirle en oración que sea Él quien ponga un corazón dispuesto en nuestro esposo a escucharnos, no para escuchar quejas y reclamos que no llevan a nada bueno, sino a que nos indique el mejor momento para poder hablar con nuestro esposo y que nos escuche, para que pueda entendernos, para arreglar nuestra situación por el bien de todos, humilladas frente a Dios y de pie ante los demás, pero con sabiduría divina como lo hizo Esther. El rey accedió y mandó llamar a Amán. ¿Te das cuenta de la prudencia y sabiduría de Esther? Respetó la dignidad de su esposo y planeó un mejor momento para expresarle su preocupación. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Esther preparó el banquete con esmero, procurando satisfacer todos los gustos de su esposo. Fue tanto el deleite de su esposo que nuevamente se sintió tentado a preguntarle a Esther cuál era su petición. Ella hizo lo propio, actuó a la altura de una reina y también esposa al complacer a su esposo en todo lo que podía. Esto nos enseña que mientras nosotras actuamos en silencio, con prudencia y obediencia frente a nuestros esposos, el Todopoderoso actúa en su corazón, haciendo que cada día esté más dispuesto a complacernos también. ¿Cuántas veces he escuchado esposas quejarse de que su esposo no las escucha, no las atiende, no las valora, pero ellas hacen exactamente lo mismo con él? El amor, bella, es una semilla que Dios nos da para sembrar en un terreno fértil que dé fruto. Nosotras debemos sembrar esa semilla y a su tiempo germinará y dará mucho fruto. No podemos obtener una cosecha de algo que no hemos sembrado. A nosotras nos corresponde dar ese primer paso porque somos nosotras las que estamos cerca de Dios ahora. Y Él nos da en abundancia para sembrar y a su tiempo cosechar. Esther sembró paciencia y prudencia. Y al tiempo, el Todopoderoso permitió esa cosecha al grado de que ella ya no tuvo que volver a hablar. Asuero mismo le preguntó qué podía hacer por ella. ¿No te parece maravilloso lo que hace Dios en los demás cuando nosotras actuamos en obediencia, prudencia y sabiduría? Aun cuando su esposo le preguntó qué quería, Esther consideró que aún no era el momento. No quería errar. Debía elegir la mejor oportunidad porque no solo ella, sino todo su pueblo podía morir. Por eso invitó al rey y a Amán a otro banquete al día siguiente, según leemos en el capítulo 5 del 7 al 8, para seguirle demostrando a su esposo el gran aprecio que sentía por él. Por supuesto, Esther aún se sentía angustiada y ansiosa por la amenaza que prevalecía a su pueblo, pero Mardoqueo le había enseñado bien la ley de Dios. Salmos 37:7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Ella guardó el momento ideal para hablar. Nosotras también hacemos bien en seguir su ejemplo, ya que es probable que todas en ocasiones veamos cosas que deban corregirse. Si intentamos convencer a alguien con autoridad para que resuelva un problema, tal vez tengamos que imitar a Esther y ser pacientes. Proverbios 25:15 señala: por paciencia se induce a un comandante, y una lengua apacible misma puede quebrar un hueso. Si en nuestra vida siempre esperamos el momento oportuno y hablamos con apacibilidad y bondad como hizo Esther, podremos quebrar cualquier resistencia, aunque sea tan dura como un hueso. Por eso Dios respaldó la paciencia y sabiduría de Esther. Pero ¿qué pasaba con Amán? A pesar de sentirse honrado por los reyes con ese gran banquete preparado por Esther, se sintió furioso nuevamente al toparse con Mardoqueo, porque éste aún seguía sin rendirle los honores que creía merecer.
y aunque Mardoqueo lo hacía no por ser irrespetuoso, sino por lealtad al Todopoderoso, despertaba la furia de Amán según el capítulo 5, versículo 9. Amán se sentía cada día más furioso al ver la irreverencia de Mardoqueo, y aconsejado por su esposa y amigos, pretendió buscar la autorización del rey para colgar en un madero a Mardoqueo. Pero entonces vemos aquí nuevamente el poder de Dios obrando. Esa noche el rey no había podido dormir y por eso ordenó que sus siervos fueran a leerle en voz alta los registros oficiales. La lectura incluía aquella antigua denuncia de un complot para asesinarlo. Entonces ahí preguntó qué había pasado con ese hombre que había denunciado el complot. Preguntó si había sido compensado o no, y sus siervos le respondieron que no había sido compensado con nada. Así que llamó a Amán y le preguntó cómo podría recompensar a un hombre que le ha servido fielmente. A veces, Bella, el Señor usa hasta los planes de aquellos que se proclaman nuestros enemigos a nuestro favor. Hoy, tú puedes estar segura que en tiempos de dificultad y angustia, de persecución y amenazas, el Todopoderoso tiene un plan que se encuentra a tu favor. Esta es la confianza que tenemos en Dios cuando alguien planea algo en contra nuestra, que no quedaremos avergonzadas si depositamos nuestra fe en Él. Cuando escuchó al rey, Amán se puso feliz nuevamente, pues creyó que era él el hombre de quien hablaba. Así que le propuso un ostentoso homenaje, vestir al hombre con prendas reales y hacer que un alto funcionario lo pase sobre el caballo del rey por la ciudad de Susa, proclamando a los cuatro vientos sus alabanzas. Imagínate la cara de Amán cuando se enteró de que aquel hombre que se iba a honrar era nada menos que Mardoqueo, y fue él mismo a quien el Todopoderoso usó para darle idea al rey para exaltarlo. Salmos 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Yo no sé cuál sea la amenaza del enemigo en contra de tu matrimonio y familia. Lo que sí sé es que Dios ha prometido exaltarte delante de aquellos que ahora se ríen, se burlan o se oponen a que ustedes se encuentran juntos y felices, porque se oponen también a la voluntad de Dios sobre tu vida, así como Amán se opuso a que se cumpliera su voluntad sobre su pueblo. Tú eres su pueblo ahora, y el Todopoderoso siempre pelea por su pueblo. Todos los que se levantan en contra de la voluntad de Dios sobre sus hijos son como la nada, perecen, no se encuentran más. Serán avergonzados. Salmos 6:10. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Muy a su pesar y lleno de odio, a Amán no le quedó más remedio que cumplir con el mandato real y en cuanto pudo, corrió a esconderse a su casa angustiado según el capítulo 6, versículos 12 y 13. ¿Te das cuenta todo lo que ocurrió gracias a la paciencia y sabiduría de Esther? ¿Cuál es tu actitud frente a las amenazas en contra de tu familia y matrimonio? Me parece que la mayoría de las esposas haríamos muy bien en seguir el ejemplo de Esther, pues su conducta permitió que el Señor pudiera trabajar en el corazón de su esposo. Primero, haciendo que estuviera dispuesto a recibirla y después, trayendo a su mente todo cuanto debía hacer, reemplazando a ese consejero malvado. Tal vez la oración de Esther estaba enfocada a pedirle al Todopoderoso que cerrara los oídos del rey al consejo de Amán. Su batalla estaba centrada en lo espiritual. En aquellos 3 días que hizo ayuno junto con todo el pueblo, suplicando la intervención del Todopoderoso, y así sucedió. Muchas de nosotras, a pesar de decir que el Señor tiene el control de nuestro matrimonio, aún no lo creemos. No creemos porque nos vence el miedo a lo que podría suceder, a lo que podríamos sufrir nosotras y nuestros hijos si no ocurre la restauración. Pero no hemos entendido que el Todopoderoso opera sus milagros a través de nosotras. Él usa nuestra fe, sabiduría y paciencia para obrar sobre aquello de lo que no tenemos control. Él puede hacer que cambien nuestras circunstancias en un segundo y hacer que los que nos persiguen huyan avergonzados. Sabemos que nuestros enemigos son espirituales. A ellos se les vence espiritualmente, en oración, en intercesión y sobre todo actuando de manera sabia. Nadie ha ganado nunca una batalla basada en sus emociones. Debemos ser sabias al actuar para que Dios pueda obrar
y el enemigo no se aproveche de nosotras debido a nuestras debilidades y errores. Como Esther fue paciente y esperó un día más para presentar su solicitud al rey, Amán tuvo tiempo para preparar sin saberlo su propia caída. Además, vemos que el Todopoderoso usó el insomnio del rey para sus propósitos de bendecir a Esther y a Mardoqueo por su fidelidad. Miqueas 7:7. Pero yo miraré a Yahweh, esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. ¡Qué principio tan poderoso! Debemos creer, Bella, que cuando dejamos las cosas en manos de Dios, quizá nos encontremos con que sus soluciones a nuestros problemas son mucho mejores que cualquier cosa que se nos hubiera ocurrido a nosotras. Ahora veamos en qué sentido era Esther distinta a la primera esposa del rey, la reina Vasti. Esther no se atrevió a seguir poniendo a prueba la paciencia de su esposo, así que decidió contarle todo en el segundo banquete. Pero, ¿cuál era el momento ideal para hablar con su esposo? En esta porción, nos damos cuenta que fue el rey mismo quien le preguntó cuál era su petición nuevamente. A veces, creemos que el no hablar de lo sucedido, de los problemas o necesidades que tenemos con nuestro esposo, estamos dando lugar a mayores dificultades, pero no es así. Proverbios 18:28 dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. La sabiduría que Dios da nos invita a confiar en Él y dejar que sea Él quien hable por nosotras con nuestro esposo. Tal vez Esther podría haber muerto en manos de su propio esposo si no hubiera actuado con sabiduría divina. En este ministerio es muy común encontrarnos con mujeres que alegan haber sido víctimas de las actitudes violentas de su esposo, pero muy pocas admiten que actuaron de manera imprudente frente a ellos en los momentos de crisis. Y es que es tan fácil evitar un pleito. Hacen falta 2 personas para pelear. Con uno que no quiera no hay pleito, pero insistimos en la ofensa. Insistimos en hacer valer nuestros derechos, nuestro punto de vista, que se nos reconozca, que se nos valore. Dime, ¿para qué? ¿Para qué te pones a pelear con un hombre que no teme a Dios ni a nadie? ¿A qué te expones? ¿A que te insulte, te grite, te pegue o hasta te mate? Déjame aclararte que la violencia no se justifica, pero sí puede evitarse. Cuando nos encontramos frente a un esposo violento que nos agrede sin ninguna razón, debemos separarnos para orar desde un lugar seguro. Eso es sabiduría divina, y el Todopoderoso la ocupa para bendecirnos. Ninguna mujer que enfrenta a su esposo de manera violenta termina restaurando su hogar y ayudándole verdaderamente. Lo único que consigue es mayor destrucción. Hazlo por ti y también por tus hijos, que no merecen ver a un par de necios insensatos peleando por todo. Tú eres hija de Dios. Actúa como tal. De eso se trata nuestra dignidad. No de arremeter en contra de nuestro esposo y maldecirlo por lo que creemos nos hace, sino de entender que existe un problema en el que se necesita la intervención del Todopoderoso. Creer que tu esposo nunca cambiará de actitud sería negar el poder que Dios tiene sobre toda criatura de este mundo. El rey Asuero era pagano, era un hombre soberbio, arrogante, lo que la mayoría de las mujeres en términos actuales podría definir como alguien narcisista, que únicamente piensa en sí mismo y en su bienestar. Imagina, su propia esposa debía pedir permiso para acercarse a él. Pero, ¿qué ocurrió? Esther no actuó por ella misma. Su confianza no estaba en su belleza, en su poder de convencimiento, en sus supuestos derechos, sino en Dios. Y Dios la respaldó e hizo con el rey tal y como le prometió. Ahora bien, ¿qué hace Esther antes de responder al rey? En este momento de dificultad, no es difícil imaginarla haciéndole una oración silenciosa a Dios. Y entonces, con valentía, pronuncia estas palabras en el capítulo 7, versículo 3. Si he hallado favor a tus ojos, oh rey, y si al rey de veras le parece bien, que se me dé mi propia alma por petición mía y mi pueblo por solicitud mía. Observemos que le asegura al rey que respetará su decisión. Qué distinta de Vasti, la reina anterior, que había humillado a propósito a su esposo, haciendo alarde de su rebeldía ante él frente a toda la gente. Sin duda,
Esto es algo que avergüenza y pone furioso a un esposo. Leemos también que Ester no criticó a su esposo por la insensatez de confiar en Amán. Más bien, le suplicó que la proteja porque su vida corría peligro. Esto es parte de la sabiduría que toda esposa debemos tener. Muchas de las charlas o pláticas que tenemos con nuestro esposo, aunque aparentemente nuestra intención es buena, se centran en la queja y la crítica hacia su conducta. Dime, bella, ¿quién pone una cara de felicidad y se pone muy contento cuando le hablan de sus errores? Nadie. A todos nos incomoda y molesta que nos digan lo que hacemos mal. Es parte de nuestra naturaleza. Más aún a aquellos que carecen de humildad, por lo que ese trabajo le corresponde al Espíritu de Dios. Él sí puede redarguir, quebrantar y revelar su propia pecaminosidad a cada persona. Pide al Señor el carácter de Ester, quien actuó con sabiduría respetando la condición y autoridad de su esposo, contrariamente a lo que hizo su primera esposa, la reina Vasti. Date cuenta que estamos hablando del mismo hombre. ¿Por qué a una la desterró con ira y furia, mientras que con la otra se mostró complaciente y empático? La solicitud de Ester conmovió y asombró al rey. ¿Cómo es posible que alguien se haya atrevido a amenazar de muerte a la reina? Ella sigue diciendo: hemos sido vendidos yo y mi pueblo para que se nos aniquile, mate y destruya. Ahora bien, si se nos hubiera vendido para simplemente ser esclavos y simplemente ser siervos, me habría quedado callada. Pero la angustia no es apropiada cuando resulta en prejuicio para el rey. Notemos que Ester expone con franqueza el problema, pero añade que se habría quedado callada si ella y su pueblo hubieran sido vendidos como esclavos. Sin embargo, ella debía hablar porque el genocidio que se planeaba ejecutar también podría perjudicar al propio rey. Proverbios 16, 21, 23. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¿Has pedido a Dios poder hablar con tu esposo, expresarle tu dolor, tus angustias, tus necesidades y que Él te pueda entender? Sin duda, una de las mayores aflicciones de una esposa es no sentirse comprendida, escuchada y valorada por su esposo. Hay que entender, bella, que la infidelidad, la separación, el adulterio, los vicios, los problemas únicamente son el resultado, la consecuencia de todo aquello que se encontraba mal en nuestro matrimonio y en cada uno de nosotros. Muchas seguimos alegando que el matrimonio es de dos e insistimos que nuestro esposo debe hacer esto o aquello para estar bien, pero nosotras no hacemos lo que nos corresponde. Es muy común escuchar mujeres decir que son la perfección en persona y que su matrimonio de años simplemente se acabó por su esposo malo, infiel y perverso. Oran, claman y ayunan, pero la realidad es que nunca se hacen responsables de la parte que les corresponde en la destrucción de su hogar. Es cierto, nuestro esposo ahora es un necio, insensato y todos los calificativos que le quieras poner. Pero el pensar y sobre todo el hablar de eso, ¿en qué te edifica? ¿En qué te ayuda? Únicamente hace que lo que crees de tu esposo y sale de tu boca se siga cumpliendo en él. Mateo 8:13. Dijo Jesús al centurión: ve y que se haga contigo tal y como has creído. Cuando el rey le preguntó a Ester quién era el hombre que había planeado todo eso, Amán quedó descubierto como un hombre que lo había manipulado al punto de matar a su propia esposa y todos sus compatriotas. En el mundo espiritual, ese es un principio muy especial, pues sabemos que las personas que se encuentran en pecado y apartadas de Dios son manipuladas y engañadas por el enemigo precisamente en contra de aquellos a quienes más deben amar, su esposa e hijos. Un hombre cegado por el pecado, llámese vicios, mujeres, pornografía, etc., no se da cuenta de que está siendo usado por el enemigo en contra del mismo primeramente y de todos los que le rodean. Tu esposo te ama, por eso se casó contigo. ¿Y qué pasó con ese amor? Ahí está,
Tal vez está engañado, está confundido, está cegado. El enemigo trata con toda astucia de manipular a tu esposo a través de su propio pecado para hacerle creer algo que no es real. Contigo también lo ha tratado de hacer muchas veces, pero tú ya has abierto los ojos a la verdad. La víctima es tu esposo y no tú, quien va camino al Seol por toda su pecaminosidad, tal vez en brazos de otra mujer, según Proverbios 5 del 5 al 7, es tu esposo y no tú. Dime, ¿no fuimos llamadas por el Todopoderoso, a quien dices amar y obedecer, a orar por los perdidos? Te repito que por supuesto no estamos hablando de personas con trastornos graves de personalidad que abusan y maltratan a su cónyuge. Ya hemos hablado aquí y en videos anteriores que ante tales casos debe existir la separación. Hablamos de personas como tú y como yo que pecan, que están equivocadas y tienen derecho a gozar de la justificación y el amor que ofrece nuestro Salvador. Déjame decirte, porque yo misma experimenté muchas de las consecuencias que trae el pecado en un matrimonio, que muchas veces lo que hace y dice nuestro esposo nos duele tanto, porque el ego que aún hay en nosotras grita mucho más fuerte que la voz de Dios. Muchas estamos peleando las batallas sin haber comprendido aún que somos privilegiadas, que nosotras tenemos el respaldo del Todopoderoso si peleamos desde nuestra identidad en Él. Tú eres una mujer valiosa, eres la niña de los ojos de Dios. Y todo ser espiritual de maldad que trate de operar en tu vida ya está vencido y derrotado. Pero debes pelear en la posición correcta, en lo espiritual y no en lo terrenal, porque ahí tendrás muchísima desventaja, ya que estarás batallando en el territorio del enemigo, quien tiene la potestad de este mundo según Juan 14:30. Tu esposo, aunque pecador como tú y como yo, goza de un lugar privilegiado a los ojos de Dios por ser tu cónyuge, tu carne, tu esposo. El Todopoderoso desea usar tu conducta y tu decisión de ayudarlo y perdonarlo para traerlo a sus pies. Primera de Corintios 7:16 dice, porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Tú eres quien decide, porque el Señor respetará tu decisión. Aunque sabemos que algún día todos daremos cuenta de las decisiones que tomamos. La promesa ahí está. El Señor quiere y puede rescatar a tu esposo de las tinieblas en las que se encuentra ahora, cualquiera que éstas sean. El rey Asuero se dio cuenta de las maquinaciones de Amán. Se dio cuenta de que había sido engañado y manipulado y enfureció contra él. La Escritura dice que tuvo que salir del lugar para calmar su furia, y Amán, en su desesperación, cayó de rodillas frente a la reina Ester pidiendo misericordia. Pero cuando Asuero volvió, creyó que Amán estaba tratando de abusar de su reina. Proverbios 29:6-8 asegura que cuando es el Todopoderoso quien interviene, nuestros enemigos son terriblemente confundidos y caen en sus propias trampas, en sus propias mentiras. Amán ahora se encontraba frente a la furia del rey, la misma que le quería provocar en contra del pueblo de Dios, y en ese instante todo se volvió en contra suya. Amada, ¿aún piensas que el Señor no tiene el poder de tratar con tu esposo y con tus enemigos espirituales si tan solo decides actuar de manera sabia y prudente para que Él intervenga en tu vida tal y como lo hizo la reina Ester? La Escritura dice que Asuero dio la orden de que se llevaran a Amán con el rostro cubierto cuando un funcionario le contó que éste había levantado un enorme madero para colgar a Mardoqueo. De inmediato, Asuero tomó la tajante decisión de que el propio Amán sería colgado en él. Actualmente, Bella, son pocas las personas, aún llamándose cristianas, que creen verdaderamente que Dios tiene el poder de transformarlo todo. Encontramos muchísimos comentarios de mujeres creyentes que se dan por vencidas porque no creen que la justicia de Dios pueda triunfar. Tal vez tú te has sentido así muchas veces, y sabes, es normal. Tenemos sentimientos, necesitamos afecto, atención, que nos valoren, pero la Sagrada Escritura asegura que si dependemos de lo que dice el Todopoderoso de nosotras, seremos como árboles plantados a orillas de un río y nunca caeremos. Hoy, si el Todopoderoso ha permitido la injusticia,
la traición y el dolor en tu vida y ahora tu matrimonio se debe a que te está perfeccionando. Te enseña que dependas únicamente de Él para que nada ni nadie vuelva a derribarte nuevamente. Por el contrario, serás tú quien ayude a otras personas y en este caso a tu esposo y tal vez tus hijos que aún se encuentran caídos en el pecado. ¿Sabes por qué? Porque todo lo puedes en Cristo, quien te fortalece. Infinitas bendiciones.